¿Alguna vez imaginaste que Rambo o Maradona tuvieran una religión? ¿Se te ocurre una religión en donde la creación y todo provenga de una historia intergaláctica con un dictador extraterrestre? La imaginación del ser humano para rellenar sus lagunas de ignorancia o ambiciones de poder no conoce límites. Es capaz de inventar cualquier cosa, por muy extravagante que sea, para calmar sus zozobras espirituales, y paralelamente siempre habrá gente alrededor, seguidores dispuestos para sumarse a ese nuevo sistema de creencias con tal de llenar sus vacíos espirituales o emocionales. Aunque a todas luces quede claro que todo se trata de la simple fantasía o ambición oscura de un solo individuo. ¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Aunque el ateísmo declare que en este siglo la gente está abandonando las religiones y las iglesias para volverse atea y que están cerca de ser la mayoría, la realidad es otra. En la época actual, alrededor del mundo existen cerca de 4.200 religiones registradas, aunque más del 75% de la población global se reparte entre cristianismo, islam, hinduismo y budismo. Los errores garrafales de las religiones tradicionales, sumado a la necesidad espiritual de la población, ha llevado a que cada día surja una nueva religión, las cuales, al no estar completamente vigiladas o supervisadas por los gobiernos de cada país, no siempre resulta bien para la gente. Existen religiones desde lo más relax o simple, como el panteísmo, el cual es una doctrina y creencia según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina, porque Dios es inminente al mundo. Es decir, Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. Sin embargo, otras muchas religiones no resultan tan amigables como el panteísmo, sino todo lo contrario. Son religiones sectarias que rayan en lo tóxico, lo violento, lo oscuro y hasta lo ridículo. A continuación, les presento 10 religiones resultado del miedo de la gente combinado con su capacidad de organizarse alrededor de cualquier credo. Las 10 religiones más extrañas del mundo. Número 1. Adoradores de Rambo. Si eres fan de la longeva saga de Rambo, debes saber que existe una tribu en Papúa Nueva Guinea llamada Kamula. ¿Y sabes a quién profesan una adoración absoluta? En efecto, al famoso John Rambo. Todo esto tiene su origen en la casual visita de un antropólogo que era fanático de las películas de Rambo, y como objeto de estudio aprovechó para mostrarles todas y cada una de las películas a los integrantes de la tribu Kamula, sin explicarles, por supuesto, que todo se trataba de una actuación. El personaje, un auténtico héroe, luchaba contra las injusticias en favor de la libertad de los suyos y conseguir salir victorioso salvando a sus compañeros presos. Los Kamula que habían visto las películas relataron las hazañas del héroe al resto de la tribu como si se tratara de hechos reales. Curiosamente, los aborígenes pensaron que aquel personaje con valores tan nobles, considerado prácticamente como un semidios, debía ser obligatoriamente un Kamula. Con el paso del tiempo, el pueblo fue idealizando la historia y Rambo, convertido en indígena, pasó a ser una especie de deidad redentora. Un salvador que algún día llegaría para rebelarse contra la opresión del gobierno y liberar definitivamente a los Kamula. Número 2. El Jediismo. Todo comenzó como una broma a los expertos en estadística. En el censo realizado en el 2001, en el Reino Unido, se preguntó a la población por primera vez sobre sus creencias religiosas. 1.7% de la población, es decir, cerca de 390.000 personas, se describieron como Jedi, el popular personaje de capa y sable láser que combate las fuerzas de la oscuridad o Sith en la saga de películas de Star Wars. Los Jedi son una orden de monjes guerreros y altruistas de gran poder y sabiduría, seguidores del lado luminoso de una fuerza mística, que sirven como guardianes de la paz
y la justicia en la galaxia. El sistema de creencias Jedi parece ser un mosaico de principios del taoísmo, budismo, catolicismo y tradiciones samurái. El jediismo ofrece a menudo visiones dualistas de bien y mal, la luz y la oscuridad. Se estima que cerca de 2.000 personas en el Reino Unido se consideran genuinamente seguidoras de esta religión Jedi. En esta religión se dice no existir pasión o fanatismo. A cambio, se vive completamente la serenidad. Número 3. La Iglesia de la Eutanasia. Chris Korda es el fundador y líder de la Iglesia de la Eutanasia, una secta religiosa que se basa en un único mandamiento: no procrearás. Como anuncian en su propio sitio web churchofeuthanasia.org, son una organización sin ánimo de lucro dedicada a restaurar el equilibrio entre los humanos y el resto de las especies a través de la reducción voluntaria de la población. Me pregunto por qué su fundador, Chris Korda, aún no ha hecho eso. Número 4. La religión de los cocos. El delta del Mekong, en el sur de Vietnam, es un vasto laberinto de ríos, pantanos e islas en donde hay mercados flotantes. Fundada en 1963, la religión se basa en creencias budistas y cristianas, junto con las enseñanzas pacifistas del fundador, Nguyen Van Nam. En su apogeo tenía cerca de 4.000 seguidores, pero después de la muerte de su fundador, tras un enfrentamiento con las autoridades en 1990, todavía lo practica una pequeña minoría. Se dice que Nam, su fundador, consumió solo cocos durante 3 años y practicó la meditación sobre un pequeño pavimento de piedra. Fue candidato en 1971 para las elecciones presidenciales de Vietnam del Sur. Perdió y regresó a su reino del coco. A pesar de su comportamiento excéntrico, el gobierno de Saigón lo respetó y llamó a Nam un hombre de religión. Por lo general, lucía un crucifijo alrededor de su cuello y se vestía con túnicas budistas tradicionales. Número 5. La Iglesia Maradoniana. La Iglesia Maradoniana es una religión creada por los admiradores, seguidores y fans del futbolista argentino Diego Armando Maradona, quienes lo consideran el mejor jugador de todos los tiempos. La primera iglesia maradoniana nace bajo el cobijo del barrio La Tablada, en la ciudad de Rosario, Argentina, el 30 de octubre de 1998, con la intención de rendir tributo al número 10, Diego Armando Maradona. Como toda respetable iglesia, la iglesia maradoniana cuenta con su propia liturgia, sus homilías con oraciones que parodian el Padre Nuestro de los cristianos y hasta sus propios 10 mandamientos dedicados en su totalidad al fútbol, al eterno Maradona y a Argentina. En el sitio web oficial de la sede argentina se lee el manifiesto de su creación. La iglesia maradoniana reúne a los cientos de miles de fanáticos de Maradona que hay en todas las partes del mundo. Nuestra religión es el fútbol y como toda religión ha de tener un Dios. Por ridícula que parezca esta religión, su alcance ha sido tal que existen iglesias maradonianas en Argentina, España, Italia, Alemania, México y 10 países más. En el 2015, la iglesia ya contaba con 500,000 seguidores de todo el mundo. Además de esto, cuenta con su propia Biblia llamada Yo soy el Diego de la gente. Los fieles también hacen un rezo que se llama el Diego Nuestro. Número 6. Iglesia de la Cienciología. Iglesia que imparte creencias y enseñanzas con un fin económico. Ofrece cursos de mejoramiento personal y autoayuda a precios generalmente altos. La cienciología es un sistema originalmente propuesto como una filosofía laica en 1952 por el norteamericano Leonard Ron Hubbard, un escritor de novelas de ciencia ficción. Por eso mismo, la historia y doctrina de la cienciología parece tal cual una novela de ciencia ficción. Según la doctrina de la cienciología, Xenu, el extraterrestre, era el dictador de la Confederación Galáctica, que hace 75 millones de años trajo a miles de millones de personas a la Tierra en naves especiales parecidas a aviones DC-8.
Seguidamente, los desembarcó alrededor de volcanes y los aniquiló con sus bombas de hidrógeno. Sus almas se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos de los vivos, y aún siguen creando caos y estragos. A pesar de lo delirante que suena, entre los cienciólogos hay personajes muy populares, como John Travolta o Tom Cruise, el cual de hecho es considerado una deidad y es el segundo dirigente de esta agrupación religiosa. Existen cientos de casos de gente que logró escapar de esta religión, y recalco en la palabra escapar, ya que es muy difícil que te dejen salir de ahí sin ser acosado, violentado o intimidado. En Francia, la religión de la cienciología es considerada una banda criminal, por lo que está totalmente prohibida. Número 7. La secta de Osho. Se trató de una comuna de agricultura orgánica que acabó convirtiéndose en una ciudad. Era un rancho del estado de Oregon, en Estados Unidos, donde Bhagwan Sri Rajneesh, maestro espiritual hindú, fundó una comuna en la que se vivía bajo sus propias leyes. Su pensamiento se basa en que Dios no es una deidad, sino únicamente una presencia. Además que trata de conciliar los placeres de la vida con la serenidad y plenitud de un Buda. Bhagwan Sri Rajneesh, que más tarde se haría llamar Osho para facilitar las cosas, era un tipo de gurú que en la década de los 80 alcanzó bastante popularidad en Estados Unidos, incluso entre las clases más pudientes, tanto así que acumuló una pequeña fortuna que le permitió dar rienda suelta a sus disparates. Sus enseñanzas promulgaron la pobreza material como forma de elevación espiritual, pero él se hacía millonario y se fotografiaba con toda clase de riquezas. Por si fuera poco, tenía un jet y aeropuerto privados y conducía coches Rolls-Royce. Llegó a tener 94 y tenía planeado llegar a los 365, uno para cada día del año. Según él, esta ostentación no era para beneficio propio, sino para lanzar provocaciones al materialismo de la sociedad americana. Osho fue deportado de los Estados Unidos y su comuna religiosa fue destruida en septiembre de 1985, después de lo cual 21 países le negaron la entrada. Finalmente, regresaría a la India para restablecer el movimiento y revivir el ashram de Pune, en donde murió en 1990. Número 8. Nuwaubianismo. El nuwaubianismo es una secta religiosa estadounidense de supremacía afro, derivada de la nación del Islam y de los musulmanes afros, aunque muestra además una influencia del shaverismo y otras creencias de las sectas ovni. Entre sus creencias, el nuwaubianismo incluye el origen extraterrestre de las diferentes razas humanas y las especies animales, y la supremacía racial afro. La secta fue fundada por Dwight York, músico, escritor y líder nacionalista afroamericano, quien también es su dios y la reencarnación de Melquisedec, el arcángel Gabriel y Jesús. Además, creen que los blancos han hechizado a los afros para mantenerlos sumidos en la ignorancia. También mantienen creencias como que los afros descienden de una especie extraterrestre, los Anunnaki, los cuales eran de piel verde porque tenían magnesio en la sangre, pero al entrar en la atmósfera de la Tierra, el magnesio fue reemplazado por hierro, de allí surgiendo el color tan característico de su piel. Número 9. Raelianismo. Fundada en 1974 en Auvernia, Francia, es una religión ovni que explica que somos la creación de seres extraterrestres de una civilización mucho más avanzada que la nuestra, llamados Elohim, siendo creada toda la vida sobre la Tierra mediante ingeniería genética. Según el credo raeliano, una combinación entre la clonación humana y la transferencia mental es en última instancia la forma de proveer a los humanos el don de la inmortalidad. Número 10. Eliasismo. Fundada en Iztapalapa, Ciudad de México, la doctrina tiene su fundamento en las enseñanzas y hechos del enviado divino Elías, conocido también como Padre Elías, el Pastorcito Elías, o como en su tiempo lo llamaban, Padre Roquito. Los eliasistas creen que Roque Jacinto Rojas Esparza era el mismo profeta Elías Tishbita, que promete las profecías de Eclesiástico y Malaquías,
pues él no murió, sino que fue arrebatado a los cielos en un carro de fuego. En esta religión se cree en Dios, al que llaman el Altísimo. Pero el centro de la adoración de esta religión es el profeta Elías. Como dije al inicio, alrededor del mundo existen más de 4.200 religiones, y un gran número de estas rayan en lo ridículo, lo oscuro, lo extravagante y lo abominable. Si tú te encuentras en alguna secta o religión peligrosa, busca una salida. Cada minuto que estás ahí, tu vida corre peligro. Si tú conoces alguna religión extraña o ridícula, deja tu comentario. Con gusto lo leeré y lo responderé. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.